Buenos días. Actividad evaluativa eje número 4, conociendo los modos de las obligaciones civiles. Integra. Buenos días. Actividad evaluativa eje número 4, conociendo los modos de las obligaciones civiles. Integrantes: Sandra Juliet Bursa Naranjo, Adriana Marcela Jiménez Ediel, Walner Yarín Camilo Méndez, segundo Armando Caro Rosso, docente Hugo Armando Gualdrón Caro, Fundación Universitaria de la Andina, Facultad de Derecho. ¿Cuál es el objetivo de nuestro video? Es analizar los modos de las extinciones de las obligaciones civiles, su naturaleza y efectos, mostrando elementos prácticos. ¿Qué se entiende por una obligación? Una obligación civil se define como una relación jurídica en la que el sujeto queda vinculado al cumplimiento de una acción determinada. Ejemplo: si María y Juan celebran un contrato en el que María se compromete a entregarle a Juan un vehículo a cambio de un precio acordado, María tiene una obligación de entregar el automotor una vez que Juan realice el pago correspondiente. Es fundamental conocer que existen varias formas, entre las más importantes o comunes que vamos a relacionar es el pago o el cumplimiento, la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos entre acreedor y deudor, y la compensación y la novación. ¿Qué significa la extinción de obligación? La extinción de la obligación es un término o fin del vínculo jurídico que ata al deudor con el acreedor. Naturaleza y efecto de la extinción de una obligación implica que el deudor queda liberado de la prestación, dar, hacer o no hacer, y el acreedor ve satisfecho o sacrificado su derecho de crédito, desapareciendo la relación jurídica. Soy Adriana Jiménez. Con respecto a las formas de extinción de las obligaciones, una de estas es precisamente el pago de la obligación. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, donde María le vende un vehículo a Juan y Juan se compromete a pagarlo. En el momento en que María le entrega el vehículo a Juan, pues Juan se va a convertir en deudor de María. Pero si Juan paga su obligación conforme habían convenido, ahí se extinguiría por completo la obligación. Ahora bien, hay que tener en cuenta respecto a quién va o puede realizar el pago de esta obligación. Es decir, está claro que Juan tiene una obligación con María por un vehículo que María le vendió, pero por algún motivo, por la razón que sea, Juan finalmente se convirtió en deudor, no cumplió con la obligación, pero el papá de Juan decidió pagar la deuda de Juan. Es completamente válido, independientemente de que el papá de Juan no tuviera o no fuera parte dentro de la obligación, no fuera el deudor directo de esta obligación, pero finalmente se está cumpliendo con el objetivo, que es realizar el pago de la obligación independientemente de quién lo realice. Con respecto a la pérdida de la cosa debida, es un poco confuso, pero tomamos el ejemplo nuevamente de María y de Juan. Si María decide prestarle su carro a Juan, Juan adquiere una obligación con María y esa obligación es la de devolverle el vehículo después de usarlo en óptimas condiciones, tal cual como lo recibió en el momento en que María se lo prestó. Si por alguna razón Juan tiene un accidente en el vehículo, se le pierde el vehículo, Juan se convertiría en deudor de María, es decir, si no le devolvió su vehículo en las condiciones en las que ella se lo entregó, estaría obligado a pagarle el valor de su vehículo. Pero existiría una forma de extinción de esa obligación siempre y cuando Juan logre demostrar que no fue su culpa, fue algo fortuito
lo que ocurrió con el vehículo. Un ejemplo, que él estaba parqueado y otro vehículo fue el que lo estrelló. Entonces, él tendría la posibilidad de poder demostrar que no fue su responsabilidad. Pero si por el contrario se puede probar que lo que sucedió con el vehículo fue responsabilidad de Juan, pues Juan adquiere la obligación y adquiere la obligación de pagar. En ese caso, entraría a ser deudor de María. Continuamos. Siguiendo en ese orden de ideas de la extinción de las obligaciones, una de ellas es la compensación. La compensación ocurre cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, o sea, igual condiciones, por igual. Para que la compensación sea posible, deben cumplirse varios requisitos. Uno de ellos es que ambos están obligados, no deben ser acreedores principales del otro. Otro es que las deudas deben ser de dinero o de bienes fungibles de la misma especie y calidad. Otra es que las deudas deben estar vencidas, liquidadas y exigibles y no debe existir retención o contienda sobre ellas promovidas por terceros. Otra forma de extinción de las obligaciones es la novación. La novación es la modificación o extinción de una obligación como consecuencia de una nueva obligación que la reemplaza. Es común en operaciones hipotecarias, las que hacemos en los bancos, donde se puede alterar condiciones tales como el plazo de la amortización, tipo de interés, importe o divisa. La novación puede realizarse variando el objeto o condiciones principales, sustituyendo al deudor mediante transmisión de la deuda o subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. Para que la obligación se extinga por novación, debe declararse expresamente o ser incompatible la nueva obligación con la anterior. Cuando el acreedor paga a un preferente, o cuando un tercero paga como aprobación expresa del deudor, o cuando para quienes tienen interés en el cumplimiento de una obligación. Esa es la novación. En resumen, al analizar los métodos de las extinciones de las obligaciones civiles, podemos concluir que pueden extinguirse por diferentes causas: pago o cumplimiento, pérdida de la cosa debida, condonación de la deuda, confusión de derechos, compensación y novación. La comprensión de estas formas se enriquece al aplicar ejemplos prácticos que reflejan la realidad jurídica.